El hacendado estaba a punto de ordenar que expulsaran a la mujer apache cuando algo en su mirada lo hizo detenerse. Sus manos comenzaron a temblar. Tragó saliva al reconocer quién era ella en realidad. Cuando gritó, «¡Pare! ¡Yo me encargo de esto!». Todos a su alrededor quedaron congelados en silencio. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo, porque ahora te voy a contar todo. El sol de mediodía caía como un manto pesado sobre el mercado de Santa Anita, en Chihuahua. El aire olía a polvo, a fruta madura y a sudor. «¡Que se vaya de ahí!», gritó una voz áspera. «Es una salvaje», dijo otra. Alonso del Río levantó la vista de sus cuentas. Los números en el papel ya no le decían nada. Un grupo de hombres se estaba juntando cerca del puesto de agua. Tenían palos y caras enojadas. En el centro de todo, quieta como una piedra, estaba una mujer. Ella no miraba a los hombres, miraba el agua. Tenía el pelo negro como la noche, largo y lleno de polvo. Sus ropas eran simples y estaban muy usadas. Era apache. Alonso respiró hondo. El calor y los gritos le dolían en la cabeza. Su rancho, La Esperanza, estaba pasando por una sequía terrible. Sus cuentas no salían. Y ahora esto, más problemas. «Basta», murmuró, cerrando su libreta con fuerza. Caminó hacia el grupo. Su cuerpo alto y delgado se abría paso entre la gente. La gente lo conocía. Era Alonso del Río, ganadero. Algunos se hicieron a un lado. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Alonso con su voz pausada. Un hombre joven, con la cara roja de ira, le señaló a la mujer. «Don Alonso, esa india se acercó al agua. Va a echar una maldición o algo. Hay que correrla antes de que nos traiga mala suerte a todos». La mujer no se movió. Parecía no escuchar. Alonso sintió un fastidio enorme. Lo último que necesitaba era una pelea en el mercado. «Muy bien», dijo Alonso, con voz firme. «Ya está. Tú, mujer, tienes que irte». Por fin, la mujer giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Alonso. Eran ojos negros, profundos, como dos pozos de agua oscura en pleno desierto. Y de repente, Alonso ya no estaba en el mercado de Santa Anita. Tenía 19 años, estaba perdido en las dunas de Samalayuca. El sol lo golpeaba sin piedad. Había caído de su caballo y su pierna sangraba mucho. La sed era un dolor afilado en la garganta. Ya no podía caminar. Se recostó en la arena, sabiendo que iba a morir. Entonces, una sombra se interpuso ante el sol. Era una niña. No tendría más de 12 años. Era apache. Lo miraba sin miedo, sin sorpresa. En sus manos tenía un pequeño cántaro de agua. Sin decir una palabra, la niña se acercó. Le puso el cántaro en los labios. El agua era la cosa más dulce que Alonso había probado en su vida. Después, con gestos suaves, la niña le señaló un camino entre las dunas, un camino que él conocía. Con un último vistazo, la niña desapareció entre el calor que ondulaba en el aire. Alonso volvió al presente. Los gritos del mercado regresaron a sus oídos como un trueno, pero ahora veía claramente. La mujer que estaba frente a él era esa niña. Los años habían marcado su rostro, pero esos ojos eran los mismos. Esa tristeza silenciosa era la misma. El corazón le latió con fuerza en el pecho. Una emoción que no entendía lo llenó por completo. «¡Alto!», gritó Alonso, con una voz tan potente que todos callaron de inmediato. Los hombres con los palos lo miraron sorprendidos. «Yo me haré cargo de esto», anunció Alonso, mirando a cada uno de los hombres hasta que bajaron la vista. Se acercó a la mujer. La multitud observaba en silencio total. Él se inclinó un poco. Habló en un susurro que solo ella pudo escuchar. «Te debo la vida». La mujer Nayara no sonrió, no mostró alivio. Sus ojos solo brillaron con una urgencia intensa. «No busco deuda», susurró ella, con un español claro pero con un suave acento. «Busco esconder a mi hijo». Alonso parpadeó. «¿Tu hijo?». «Tiene 5 años. Se llama Itzae. Está escondido cerca de aquí. Mi gente, algunos de mi clan quieren hacernos daño. Él es diferente. También hay cazadores, hombres mexicanos que nos buscan para vendernos. Por favor». Alonso miró a su alrededor. Vio las caras curiosas, los ojos llenos de miedo y prejuicio. Vio a don Ignacio Velasco, su antiguo amigo, observando la escena desde lejos, con su sombrero de fieltro gris. Ignacio tenía una expresión que Alonso no pudo leer. En su mente, los números de sus cuentas volvieron a aparecer. La sequía, el ganado famélico, la presión por vender sus tierras. Traer a una mujer apache y a su hijo a su rancho sería un escándalo. Sería una locura.
pero luego volvió a mirar los ojos de Nagiara. Vio al niño asustado de 12 años que lo había salvado en el desierto. Vio al hombre que habría muerto allí, sin honor, sin haber hecho nada importante en su vida. Su padre le había enseñado que el honor y la responsabilidad eran todo lo que un hombre tenía. ¿Qué honor había en dejarla allí? ¿Qué responsabilidad tenía mayor peso que la de una vida salvada? Tomó otra decisión rápida, la segunda de ese día. No era una decisión de números, era una decisión del corazón. ¿Dónde está el niño?, preguntó Alonso, en el mismo tono bajo. Nagiara hizo una leve señal con la cabeza hacia unas cajas de madera apiladas al fondo de una tienda. «Espérame aquí», dijo Alonso. Se dirigió hacia donde estaba don Ignacio. Los dos hombres se miraron. «Ignacio», saludó Alonso con seriedad. «Alonso, amigo», dijo don Ignacio con su voz grave. Su sonrisa era amplia, pero no llegaba a sus ojos. «Veo que tienes un problema con la fauna del desierto. Déjame ayudarte. Mis hombres la sacan de aquí en un momento, sin más alboroto». «No es necesario», dijo Alonso, manteniendo la voz calmada. «No es un problema, es un asunto personal». Don Ignacio arqueó una ceja. «¿Personal? ¿Con una apache? Eso es nuevo». «Así es», dijo Alonso, sin dar más explicaciones. «Buenos días, Ignacio». Le dio la espalda y caminó directamente hacia las cajas de madera. Detrás de ellas, acurrucado y haciendo su propio cuerpo lo más pequeño posible, estaba un niño. Era delgado, con unos ojos enormes y asustados que eran el reflejo exacto de los de su madre. «Itzae», dijo Alonso, tratando de que su voz sonara amable. «Ven, tu mamá te está esperando». El niño lo miró con desconfianza, pero entonces vio a su madre, que le hacía una señal con la mano. Salió de su escondite y corrió hacia ella, agarrándose a su vestido. Alonso miró a la multitud, que aún no se dispersaba. «El espectáculo terminó», dijo con firmeza. «Vuelvan a sus asuntos». Luego, se dirigió a Nagiara y a Itzae. «Mi carreta está allí, los llevo a mi rancho. Se llama La Esperanza. Allí estarán a salvo, por ahora». Nagiara asintió, sin agradecer con palabras. Tomó de la mano a Itzae y siguieron a Alonso a través del mercado, bajo la mirada de cientos de ojos. El camino hacia la carreta parecía muy largo. Mientras Alonso ayudaba a la mujer y al niño a subir a la carreta, una última mirada buscó a don Ignacio. El hombre rico ya no estaba sonriendo. Observaba la escena con los brazos cruzados y su expresión fría y calculadora decía más que 1000 palabras. Alonso sintió un frío que el calor del mediodía no podía quitar. Encendió el motor de la vieja carreta. El ruido llenó el silencio incómodo. Comenzaron a moverse, dejando atrás el polvo y los murmullos del mercado de Santa Anita. Delante de ellos solo estaba el camino polvoriento que llevaba al rancho, y a un futuro lleno de preguntas para los que Alonso no tenía respuesta. El camino de tierra hacia el rancho La Esperanza era largo y polvoriento. La carreta se movía despacio, sacudiéndose sobre las piedras. Dentro, el silencio era casi total. Alonso manejaba, mirando al frente. Sus manos callosas apretaban el volante con más fuerza de la necesaria. En el asiento de al lado, Nagiara estaba rígida. No miraba el paisaje. Sus ojos oscuros examinaban cada curva del camino, cada arbusto seco, cada roca. Parecía una gaceta oliendo el aire en busca de un depredador. Atrás, en la caja de la carreta, estaba Itzae. El niño se había encogido en un rincón, rodeado por unos sacos de grano. Alonso lo vio por el espejo retrovisor. El niño no lloraba, no hacía ningún sonido, solo miraba hacia atrás, en la dirección del mercado que ya no se veía, con esos ojos grandes que parecían haber visto demasiado para sus 5 años. Pasó casi 1 hora antes de que alguien hablara. «Tu rancho», dijo Nagiara sin mirarlo. Su voz era plana. «¿Está lejos de la gente?» «Sí», respondió Alonso. «La Esperanza está aislado. Tenemos vecinos, pero no cerca. Es un lugar tranquilo». «No existen lugares tranquilos», murmuró ella casi para sí misma. Itzae hizo un pequeño movimiento, un sollozo ahogado. Nagiara se volvió al instante, su cuerpo tenso listo para la acción. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó en su lengua, con una voz que por primera vez sonó suave. El niño señaló con un dedo tembloroso hacia el camino. Un cuervo se había posado en un poste de la cerca. Graznó una vez. «Solo es un pájaro, Itzae», dijo Nagiara, todavía en apache. «No te hará daño». «Hace el mismo ruido que los hombres», dijo Itzae, en un susurro tan bajo que Alonso apenas lo oyó. Alonso sintió un nudo en el estómago. Siguió manejando.
Al final, una gran puerta de madera apareció en el horizonte. Sobre ella, desgastada por el sol, colgaba un letrero: La Esperanza. Alonso detuvo la carreta y bajó a abrirla. El crujido metálico de la cadena rompió el silencio de la tarde. Al cruzar la puerta, la vista se abrió. Pastizales amarillos por el sol, cercas de alambre, un par de corrales y, al fondo, la casa principal. Era una construcción sólida de adobe, con un techo de teja y un porche amplio. No era lujosa, pero se veía fuerte. A un lado estaban los graneros y los establos. La carreta avanzó por el camino principal. De los establos salió un joven, limpiándose las manos en un trapo. Era Chema, el hermano menor de Alonso. Tenía la misma complexión delgada, pero su rostro era más abierto, menos marcado por la preocupación. Al ver la carreta, su expresión de curiosidad se transformó en sorpresa al descubrir a los pasajeros. Alonso estacionó frente a la casa y apagó el motor. El silencio que siguió fue aún más profundo. Chema se acercó, mirando primero a su hermano, luego a la mujer apache y al niño que ahora se aferraba a su vestido. «Alonso, ¿quiénes son?», preguntó Chema, confundido. Alonso bajó de la carreta. «Chema, esta es Najiara y su hijo Itzae. Serán nuestros invitados por un tiempo». Chema abrió los ojos como platos. «¿Invitados?», repitió, como si no entendiera la palabra. Miró a Najiara, quien lo observaba sin pestañear, y luego al niño escondido. «Hermano, ¿estás bien? ¿Pasó algo en el mercado?». «Pasó algo hace muchos años», dijo Alonso con cansancio. «Ellos necesitan un lugar seguro, aquí lo tendrán». De la casa salió el viejo Tomás, el capataz, un hombre de pelo canoso y espalda ancha. Se detuvo en el porche, cruzó los brazos y no dijo nada, pero su mirada, fija en Najiara, hablaba por sí sola. Desconfianza pura. Varios trabajadores que estaban arreglando una cerca cerca de la casa dejaron de trabajar. Todos miraban. Najiara bajó de la carreta con movimientos fluidos. Luego ayudó a Itzae. El niño se pegó a su lado, enterrando la cara en el vestido de su madre. «Vamos a mostrarles dónde van a quedarse», dijo Alonso, ignorando las miradas. «Chema, ayúdame con sus cosas». No tenían cosas, solo un pequeño atado de tela que Najiara llevaba. Alonso los guió hacia un cuarto pequeño al lado de la cocina, que a veces se usaba para herramientas. Estaba vacío, con solo una cama estrecha, una mesa y una silla. Alonso sintió vergüenza. «No es mucho», dijo. Najiara entró y miró a su alrededor. «Tiene techo, tiene paredes, es suficiente». Se volvió hacia Alonso. «Mañana empiezo a trabajar. Puedo limpiar, puedo cocinar, puedo cuidar animales». «No es necesario», comenzó a decir Alonso. «Es necesario». Ella cortó con firmeza. «Tú das techo, yo doy trabajo. Así no hay deuda, así es justo». Alonso asintió, comprendiendo. No era orgullo, era una forma de supervivencia. «Como quieras». Itzae, por fin, se separó un poco de su madre. Sus ojos se posaron en un gato atigrado que pasó corriendo por la puerta. Lo siguió con la mirada, un pequeño destello de interés en su rostro. Esa noche, la casa de la Esperanza estaba inquieta. Alonso no podía dormir. Se sentó a la mesa de la cocina, revisando de nuevo sus cuentas inútiles. Oía los murmullos bajos de Chema y Tomás en el porche. «Una locura, Alonso. Don Ignacio ya se habrá enterado. Esto traerá problemas», dijo la voz grave de Tomás. «Él sabe lo que hace», respondió Chema, pero sin mucha convicción. Alonso apretó la frente con los dedos. Sabía que Tomás tenía razón. Don Ignacio no toleraría esto. Su amistad, siempre basada en el interés, se pondría a prueba. Un grito agudo atravesó la noche. Era un grito de niño, lleno de un terror absoluto. Venía del cuarto pequeño. Alonso se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. Corrió hacia la habitación. Chema y Tomás lo siguieron. Al llegar a la puerta, vio a Najiara ya sentada en la cama, abrazando a Itzae contra su pecho. El niño temblaba, cubierto de sudor, sus ojos abiertos pero sin ver. «¡Fuego!», gritaba Itzae, luchando contra los brazos de su madre. «¡Todo rojo! ¡Los caballos gritan!». «Shh, hijo, shh», calmaba Najiara en apache, meciéndolo. «Estás aquí, conmigo. Es solo un sueño». Alonso se quedó en la puerta, helado. No era solo una pesadilla. La voz del niño tenía la claridad de la verdad. Chema lo miró, alarmado. Najiara alzó la vista y encontró los ojos de Alonso. En la mirada de ella no había vergüenza, ni pedido de disculpas, solo una advertencia profunda y una tristeza antigua. Alonso retrocedió un paso, cerrando suavemente la puerta. Se apoyó en la pared del pasillo, el corazón latiéndole fuerte. Las cuentas, la sequía, la amenaza de Ignacio, todo palidecía frente al miedo puro en la voz de ese niño.
En la quietud de la noche, Alonso se preguntó, por primera vez con verdadero pánico, qué había traído exactamente a su hogar. El amanecer en la esperanza encontró a Nayara ya trabajando. Alonso la vio desde la ventana de la cocina, con un delantal viejo atado sobre su vestido. Barría el patio central con movimientos largos y eficientes. Itzae estaba sentado en los escalones del porche, observando. El niño seguía a su madre con la mirada, como un pequeño centinela. Alonso salió con una taza de café en la mano. El aire de la mañana todavía era fresco. «No tenías que empezar tan temprano», dijo Alonso. Nayara no dejó de barrer. «El trabajo no espera», respondió sin mirarlo. «Y yo tampoco». Itzae vio un movimiento cerca de los establos. Era Chema, arrastrando un costal de alimento para los caballos. El niño inclinó la cabeza, curioso. Chema notó la mirada y sonrió. Dejó el costal y se acercó lentamente, como si se acercara a un animal asustadizo. «Hola», dijo Chema, agachándose un poco. «¿Qué tal amaneciste?» Itzae no respondió. Se limitó a mirarlo con sus ojos serios. «Me llamo Chema», insistió el joven. «Y tú debes ser Itzae, ¿verdad?» El niño asintió, casi imperceptiblemente. Chema metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un trompo de madera, viejo y gastado por el uso. Lo hizo girar sobre la tabla del porche. El trompo zumbó, bailando en un punto. Itzae se inclinó hacia adelante, su expresión de cautela dando paso al asombro. Por primera vez, algo parecido a un interés brilló en sus ojos. Nayara detuvo la escoba y observó desde la distancia. Su rostro estaba tenso, pero no intervino. «¿Quieres intentarlo?», ofreció Chema, ofreciéndole el cordel. Itzae miró a su madre. Ella dio un leve asentimiento. Con movimientos tímidos, el niño tomó el cordel y el trompo. Sus dedos pequeños torpemente intentaron enrollar la cuerda, mientras Alonso se dirigió a los corrales donde Tomás y otros hombres revisaban una cerca. «Buenos días, patrón», dijo Tomás sin mucho entusiasmo. «Tomás», asintió Alonso. «¿Cómo está el ganado en el potrero norte?» «Lo mismo, don Alonso. El pasto está casi seco. Necesitamos moverlos pronto o empezarán a debilitarse». Alonso miró hacia el horizonte, donde el cielo ya mostraba el tono blanquecino de otro día de calor. La sequía era un enemigo silencioso y constante. «Ya encontraremos una solución», dijo, más para sí mismo. Al mediodía, un automóvil polvoriento subió por el camino principal. Era un coche negro y brillante, un lujo evidente en medio del paisaje seco. Alonso reconoció el automóvil incluso antes de que se detuviera. Era de don Ignacio Velasco. El hombre bajó del auto con calma. Vestía un traje de lino claro y su sombrero de fieltro gris plata. Caminó hacia la casa con una sonrisa amplia y falsa. «Alonso, querido amigo», dijo Ignacio, extendiendo una mano que Alonso, por educación, estrechó. «Qué bueno verte». «Ignacio», dijo Alonso, «no esperaba tu visita». «Oh, ya sabes, pasaba por la zona y quise saludar, y ver cómo está mi futuro yerno». Su mirada buscó a Chema, quien se había puesto de pie rápidamente, escondiendo el trompo a su espalda como un niño sorprendido. «Aquí estoy, don Ignacio», dijo Chema, con respeto. Ignacio lo miró de arriba abajo, y luego su mirada se deslizó hacia Nayara, que había dejado la escoba y se había colocado delante de Itzae. El niño se aferró a sus piernas. La sonrisa de Ignacio no se desvaneció, pero sus ojos se enfriaron. «Veo que tienes ayuda nueva», comentó, señalando a Nayara con la cabeza. «Así es», afirmó Alonso con voz neutral. «Interesante». Ignacio se acercó unos pasos. Nayara no retrocedió, pero su cuerpo se tensó como un alambre. «Una mujer de la sierra, ¿no? Son gente fuerte, pero a veces incomprensible. Causan inquietud». «Ella no causa problemas aquí», dijo Alonso. «¿No?» Ignacio alzó una ceja. «En el mercado de Santa Anita hubo un gran alboroto ayer. Gente asustada, palos, todo por una apache que se acercó al agua». Hizo una pausa, dejando que sus palabras pesaran. «Me dijeron que fuiste tú quien se la llevó». «Es correcto». Ignacio sacudió la cabeza con un gesto de pena falsa. «Alonso, Alonso, eres un hombre de honor, un pilar de esta comunidad. Proteger a esta gente, la gente no lo entenderá. Dirán que te han hechizado, que pones en peligro a tus vecinos por un capricho». «No es un capricho», dijo Alonso, y su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Ignacio se acercó más, bajando la voz para que solo Alonso y Chema pudieran oír. «Es un consejo de amigo. La sequía es difícil para todos. Tus recursos están al límite. No necesitas este peso extra, esta complicación». Sus ojos fríos se posaron en Nayara. «Déjame ayudarte. Yo puedo conseguirles un lugar, lejos de aquí,
donde no molesten a nadie. Alonso sintió un escalofrío. Sabía lo que ese lugar significaba. Vio la mirada de alarma en los ojos de Chema. «Ellos están bien aquí», dijo Alonso con firmeza. «Son mis invitados. Es mi decisión». La sonrisa de Ignacio se congeló por una fracción de segundo. Luego, como si nada, se volvió cálida de nuevo. «Por supuesto, tú mandas en tu tierra. Solo te deseo suerte, amigo. Con la sequía y con tus nuevas responsabilidades». Dio una palmadita en el hombro a Alonso, saludó a Chema con un gesto de la cabeza y sin mirar otra vez a Nahiara, regresó a su automóvil y se fue. El polvo del camino se asentó lentamente. El silencio que dejó atrás era pesado. Chema se acercó a su hermano. «Eso no sonó bien, Alonso». «Lo sé», murmuró Alonso. Desde el porche, Nahiara los observaba. No preguntó qué había dicho el hombre del sombrero plateado. No necesitaba hacerlo. La tensión en los hombros de Alonso y la preocupación en la cara de Chema le decían todo lo que necesitaba saber. Sus dedos se apretaron con suavidad sobre los hombros de Itzae. El peligro no había llegado con gritos y palos. Había llegado en un coche negro, con una sonrisa y un consejo envenenado. Y se había ido, dejando una amenaza clara flotando en el aire caliente de la esperanza. Los días en la esperanza comenzaron a seguir un ritmo nuevo. Un ritmo que incluía a Nahiara trabajando desde antes del amanecer y a Itzae siguiéndola como una sombra silenciosa. La visita de don Ignacio había dejado el rancho en un estado de alerta silenciosa. Alonso estaba más callado que de costumbre. Chema buscaba cualquier excusa para alejarse de la casa principal, pasando más tiempo en los establos o en los corrales. Fue allí, en los establos, donde Itzae encontró un poco de paz. Una tarde, Chema estaba cepillando a un caballo castaño llamado Rayo. Itzae se quedó parado en la puerta, observando. «¿Quieres entrar?», invitó Chema, sin dejar de cepillar. Itzae miró hacia atrás, buscando a su madre. Ella estaba en el patio, remendando un saco de grano. Le hizo una pequeña señal con la cabeza. El niño entró en el establo. El olor a heno, a cuero y a animal era fuerte. Se acercó lentamente a Rayo. El caballo resopló, pero no se movió. «Puedes tocarlo», dijo Chema. «Solo hazlo con calma». Itzae extendió una mano pequeña y tocó el flanco del animal. Una sensación de calma, extraña y nueva, pareció fluir del caballo hacia él. Por un momento, su rostro perdió la expresión de miedo constante. «Él es bueno», murmuró Itzae. «El mejor», asintió Chema sonriendo. «Pero el de allá no». Señaló a otro box, donde un caballo gris llamado Neblina estaba parado con una pata trasera levantada. «Tiene algo en la pata. El veterinario viene mañana». Itzae se acercó a la puerta del box de Neblina. El animal lo miró con ojos grandes y oscuros. El niño se quedó quieto, observando. Luego señaló la pata que el caballo no apoyaba en el suelo. «Tiene tristeza en la pata», dijo Itzae con voz clara. Chema dejó de cepillar. «¿Tristeza? No, hijo, le duele. Es algo físico». Itzae negó con la cabeza con seguridad. «No es dolor, es tristeza. La tristeza está dentro, y por eso no quiere pisar». Chema no supo qué decir. Solo observó al niño, que ahora miraba al caballo con una comprensión que no parecía de un niño de 5 años. Esa noche, el sueño llegó de nuevo. Alonso estaba revisando unos mapas de los pozos de agua cuando un grito sofocado llegó desde el cuarto pequeño. Era menos fuerte que la primera vez, pero igual de desgarrador. Esta vez, no fue solo Nahiara quien acudió. Alonso y Chema, casi sin pensarlo, se acercaron a la puerta que estaba entreabierta. Dentro, Nahiara abrazaba a Itzae. El niño respiraba agitado. «¿Otro mal sueño, hijo?», preguntó Nahiara en español, tal vez consciente de la presencia de los otros. Itzae asintió, enterrando la cara en el hombro de su madre. «El perro que no ladra, está aquí, en tu casa». «No tenemos un perro, Itzae», dijo Nahiara suavemente. «No es un perro de verdad», insistió el niño, confundido entre el sueño y la vigilia. «Es el que no hace ruido, pero muerde». Alonso y Chema se miraron en la penumbra del pasillo. Esas palabras no tenían sentido para ellos. Al día siguiente, el veterinario, el señor Ruelas, llegó al rancho. Era un hombre mayor con bigote grueso. Examinó a Neblina, el caballo gris, en el patio. Alonso, Chema y unos trabajadores observaban. El veterinario palpó la pata, la dobló. Neblina resopló, inquieto. «No veo hinchazón», dijo el señor Ruelas frunciendo el ceño. «No hay herida visible». «Pero no apoya la pata», insistió Chema. «A veces es algo interno, un dolor sordo». El veterinario sacó su estetoscopio y lo puso contra la pata del caballo, luego contra su pecho. Escuchó por un largo rato. Itzae y Nahiara observaban desde la sombra del porche. El niño no apartaba la vista del caballo.
De repente, el señor Ruelas se enderezó con una expresión de sorpresa. «Hay un pequeño sonido extraño», dijo, muy leve, aquí, en la articulación. Tocó un punto específico en la pata de Neblina. Puede ser el comienzo de una infección interna, algo que no se ve por fuera. Es muy raro detectarlo así tan temprano. Chema miró inmediatamente hacia el porche, hacia Itzae. Su boca se abrió ligeramente. Alonso siguió su mirada. «¿Qué pasa, Chema?» «Ayer», dijo Chema bajando la voz. «Itzae dijo que el caballo no tenía dolor, dijo que tenía tristeza en la pata». El señor Ruelas se rió, incómodo. «Bueno, son cosas de niños, una casualidad». Pero Alonso no pensaba que fuera una casualidad. Recordó las palabras de la noche anterior. «El perro que no ladra está en tu casa». Un frío incómodo le recorrió la espalda. Mientras el veterinario explicaba el tratamiento, Alonso se acercó al porche. Nagiara lo vio venir y se puso ligeramente delante de Itzae, un gesto protector automático. «El niño, Itzae», comenzó Alonso, eligiendo sus palabras con cuidado. «¿Suele decir cosas así? ¿Cosas que después resultan ser ciertas?» Nagiara lo miró fijamente. Los ojos negros de ella eran inescrutables. «Sus sueños son solo sueños», dijo, pero su voz no era convincente. «Él no dijo que soñó con el caballo», recordó Alonso. «Lo vio ayer y dijo que su pata tenía tristeza por dentro. El veterinario acaba de encontrar algo ahí dentro». Hubo un largo silencio. Nagiara bajó la vista hacia Itzae, que se abrazaba a sus piernas. Una profunda pena cruzó su rostro. «A veces», admitió por fin, en un susurro casi inaudible. «A veces sus sueños, y a veces lo que ve despierto, se mezclan. Mi gente decía que era un don, otros decían que era una maldición. Por eso huimos». Alonso asintió lentamente. Las piezas comenzaban a encajar. La urgencia de Nagiara, el miedo, no huían solo de cazadores, huían de su propia gente, que temía lo que no podía entender. Miró a Itzae, el niño que veía la tristeza dentro de un caballo y soñaba con perros silenciosos. Un nuevo nivel de responsabilidad, pesado y aterrador, se asentó sobre sus hombros. Ahora no solo protegía a una mujer y a un niño, protegía un secreto frágil y peligroso. La tensión en la esperanza se hizo más gruesa que el polvo en el aire. Después de lo del caballo, los trabajadores miraban a Itzae con curiosidad y algo de temor. Las palabras del veterinario, una casualidad, no habían convencido a todos. Una tarde, Chema encontró a Alonso en el corral, observando a los becerros. «Alonso, tenemos que hablar del niño», dijo Chema, bajando la voz. «¿Qué pasa con Itzae?» «Los hombres hablan, dicen que tiene una vista especial, algunos dicen que es bueno, otros murmuran que no es natural». Chema se frotó la nuca. «Y con lo de don Ignacio, la gente está nerviosa». Alonso suspiró. «No podemos controlar lo que digan, solo podemos darles un lugar seguro». «¿Y si ese lugar ya no es seguro para nosotros?», preguntó Chema, con preocupación genuina. Antes de que Alonso pudiera responder, el viejo Tomás se acercó apresuradamente. «Patrón, viene el camión de la sal. ¿Dónde quiere que la guardemos?» «En el granero del lado este, Tomás, el que está casi vacío». Mientras el sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja, la rutina del rancho siguió. Nadie notó el automóvil viejo y polvoriento estacionado a lo lejos, en un camino secundario. La noche cayó. Era una noche sin luna, oscura y silenciosa. Alonso no podía dormir. Las palabras de Chema resonaban en su cabeza. Salió a la cocina por un vaso de agua. Al pasar frente a la ventana, vio una luz titilante cerca de los graneros. Una, luego otra. No eran luces del rancho. «¡Chema!», gritó Alonso corriendo hacia la puerta. Su grito despertó a la casa. Chema apareció en camiseta, seguido por Tomás, que dormía en una habitación trasera. «¿Qué pasa?» «Fuego, en los graneros». Los tres hombres salieron corriendo. En el patio ya se veían las llamas. No eran grandes todavía, pero crecían rápido, lamiendo la madera seca del granero del lado este. Dentro se oían los relinchos agudos de pánico de los caballos que estaban en los establos contiguos. De la casa pequeña salió Nagiara, con Itzae cargado en sus brazos. Su rostro, iluminado por el fuego, no mostró miedo, mostró una alerta fría. «¡Los caballos!», gritó Alonso, corriendo hacia el granero. «¡Hay que sacarlos!».
Varios trabajadores llegaron corriendo desde sus cuartos, traían cubos y empezaron a formar una línea hacia el pozo de agua. Pero el fuego crecía más rápido. El calor era intenso, las llamas subían alto, iluminando la noche con un resplandor siniestro. El humo espeso hacía toser a los hombres. Alonso intentó acercarse a la puerta del establo, pero una viga ardiente cayó frente a él, obligándolo a retroceder. «No se puede», tosió Tomás, tirando un cubo de agua que parecía un escupitajo contra el infierno. «El fuego los va a atrapar». En ese momento, Nagiara se acercó a Alonso, le puso a Itzae en los brazos con un movimiento firme. «Cuídalo», le dijo, y su voz era una orden. Antes de que Alonso pudiera reaccionar, ella había desaparecido en la penumbra, alejándose del resplandor. «Nayara, regresa», gritó Alonso, pero ella no lo escuchó. La mujer apache no se dirigió a la puerta principal. Corrió hacia el lado contrario del granero, donde la oscuridad era más profunda. Los hombres luchando contra el fuego apenas la vieron. Dentro, los caballos pateaban las puertas de sus boxes, cegados por el humo y el terror. Desde afuera, Alonso y los otros vieron cómo una de las pequeñas ventanas traseras del granero, una abertura cuadrada y alta, se abría de golpe. Nagiara apareció en ella, trepando con la agilidad de un gato. Saltó al interior, cayendo en la paja. «Nagiara», gritó Alonso, su corazón detenido en el pecho. No hubo respuesta, solo el crepitar del fuego y los gritos de los animales. Luego, desde dentro, comenzaron a oírse otros sonidos. No eran gritos, era una voz baja y constante, cantando unas palabras en una lengua que nadie entendía. Era una melodía calmante, repetitiva, y uno a uno, los relinchos de pánico comenzaron a bajar de tono. La puerta principal del establo, la que daba al corral trasero, se abrió desde dentro. El humo salió en una gran bocanada, y por ella, guiados por la figura pequeña y decidida de Nagiara, los caballos empezaron a salir. Salían en fila, trotando pero sin correr ciegamente, siguiendo la voz que los guiaba hacia la seguridad de la noche abierta. Nayara salió la última, cubierta de hollín, con el pelo suelto y chamuscado en las puntas. Tosía, pero en sus ojos había un brillo de triunfo. Los hombres se quedaron paralizados, observando. Los 6 caballos estaban a salido, temblando pero vivos. En el corral, el fuego consumió el granero. No pudieron salvarlo, pero no habían perdido un solo animal. Cuando las últimas llamas se convirtieron en brasas, todos se reunieron alrededor del pozo. Los trabajadores miraban a Nagiara, que ahora abrazaba a Itzae contra su pecho. El niño no lloraba. Observaba a los hombres con sus ojos grandes. Uno de los vaqueros más jóvenes, un muchacho llamado Lalo, se acercó. Tenía lágrimas de humo en la cara. Usted los salvó a todos», dijo con voz temblorosa. «Eso fue valiente». Pero otro hombre, más viejo, cruzó los brazos. «Nadie se mueve así, nadie calma a las bestias así. Eso no fue normal». «¿Qué estás diciendo, Felipe?», preguntó Chema desafiante. «Digamos que sabe hacer cosas que nuestra gente no sabe», dijo Felipe, mirando a Nayara con recelo. «Y el niño también tiene sus cosas, no es natural». La mirada se dividió entre los hombres. Algunos asintieron con Lalo, con admiración. Otros bajaron la vista, compartiendo la duda de Felipe. Alonso miró a Nayara. Ella sostenía su mirada, sin pedir disculpas, sin explicaciones. Había hecho lo que era necesario. Luego, los ojos de Alonso se posaron en el suelo, cerca de donde habían comenzado las llamas. Algo brilló entre la ceniza. Se agachó y lo recogió. Era la tapa de una lata de gasolina, retorcida por el calor. No era un accidente. Alguien había prendido fuego a propósito. El frío que sintió entonces fue más intenso que cualquier llamarada. Miró hacia la casa principal y luego hacia el camino por donde, días antes, había llegado el automóvil negro de don Ignacio. La amenaza ya no era solo de palabras, había llegado a su casa. La noticia del incendio y de cómo Nagiara había salvado a los caballos corrió por el pueblo más rápido que el fuego mismo. Para cuando Alonso fue a Santa Anita a comprar clavos y madera para reparar lo dañado, los murmullos ya lo esperaban. En la tienda de materiales, el señor Guerra no lo miró a los ojos. «Dicen que la mujer apache habló con los caballos, don Alonso», comentó el tendero, contando las tablas, «que los hipnotizó. Los sacó porque es valiente y porque conoce a los animales», respondió Alonso, con dureza. «Claro, claro», dijo el señor Guerra, pero su tono era de quien no cree. Al regresar al rancho, Alonso encontró a Chema discutiendo con uno de los vaqueros más jóvenes, Lalo, el mismo que había agradecido a Nagiara. «No es justo lo que dices, Lalo», decía Chema, con el rostro enrojecido. «Ella arriesgó su vida». «Y yo le agradezco, Chema, de verdad», respondió Lalo, incómodo.
pero mi papá me dijo que si sigo trabajando aquí, la gente va a pensar que apoyo la brujería. Me pidió que busque trabajo en otro lado. Alonso se detuvo, sintiendo el golpe. Perder hombres en plena sequía era un desastre. Lalo, dijo Alonso, acercándose, tu familia ha trabajado aquí por años. Lo sé, patrón, y lo siento. Lalo bajó la cabeza. Pero es mi familia, no puedo. Alonso no pudo retenerlo. Esa tarde 2 hombres más se presentaron a cobrar. No dieron explicaciones, pero la mirada de desconfianza hacia el cuarto pequeño de Nagiara lo decía todo. El rancho La Esperanza se sentía más vacío, más silencioso, y la amenaza de la sequía cada vez más real. Los pozos daban menos agua. El ganado en el potrero norte estaba visiblemente más delgado. Fue en ese momento cuando llegó el mensaje. Un muchacho en una bicicleta entregó un sobre blanco y grueso a Alonso. Dentro, en un papel fino, había una invitación escrita a mano. Alonso, necesitamos hablar de negocios urgentes. Te espero para comer en mi casa hoy al mediodía. Atentamente, Ignacio Velasco. No era una invitación, era una orden. Al mediodía, Alonso se presentó en la gran casa de don Ignacio en Chihuahua. Era una construcción blanca con columnas, con jardines que se veían verdes y regados, un lujo obsceno en tiempos de sequía. Ignacio lo recibió en su despacho, una habitación con muebles de madera oscura y ventanales altos. Alonso, qué bueno que viniste, dijo Ignacio, ofreciéndole una silla. Sé que estás ocupado con los recientes eventos. Así es, dijo Alonso, sentándose. Un sirviente trajo platos de comida. Alonso no tenía hambre. Vamos al grano, Ignacio. ¿De qué negocios urgentes quieres hablar? Ignacio sonrió, cortando un trozo de carne. Directo, como siempre. Me gusta. Hablamos del futuro de tu rancho, Alonso. La Esperanza es un nombre bonito, pero un nombre no da de comer al ganado. Mis pozos aún dan agua. ¿Aún? Ignacio dejó el tenedor. Los rumores dicen que tus pozos están secándose, que tus hombres te abandonan, que ese incendio fue una señal de que las cosas están fuera de control. Alonso no respondió, no podía negarlo. Yo tengo tierras, continuó Ignacio, suave como el aceite. Tierras al sur, cerca del río, con agua todo el año, tierra buena para tu ganado. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran. Te las puedo arrendar, a un precio muy bajo, para un amigo. Alonso lo miró con desconfianza. ¿A cambio de qué, Ignacio? Nada es gratis. Ignacio se reclinó en su silla. Siempre tan perspicaz. Mira, es simple. Tienes un problema. Yo te ofrezco la solución. El problema, amigos comunes me dicen, son tus invitados. Esa mujer y el niño apache. Causan división. Causan miedo. Un rancho no puede funcionar con miedo. Ellos no son el problema, dijo Alonso, pero su voz sonó débil incluso para sus propios oídos. Claro que no, exclamó Ignacio, con una sonrisa amplia. El problema es la percepción. La gente los ve y piensa en brujería, en maldiciones, en peligro. Si ellos ya no están, la paz regresa. Tus hombres regresan, y tú tienes tierras con agua para salvar tu ganado. Sus ojos fríos se fijaron en Alonso. Yo me encargo de ellos. Tengo contactos. Les daré un lugar seguro, lejos de aquí, protegidos. Así todos ganan. Alonso sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Protegidos? ¿Qué clase de protección? La mejor, aseguró Ignacio sin pestañear. No serán molestados. Tienes mi palabra. Alonso conocía el valor de la palabra de Ignacio cuando había dinero de por medio. 0. Sabía lo que realmente significaba protegidos, vendidos o algo peor. No puedo, dijo Alonso, pero la palabra salió sin fuerza. Alonso, por favor. Ignacio puso una expresión de preocupación falsa. Eres un hombre práctico. Piensa en tu padre, piensa en la esperanza. ¿Vas a dejar que todo se vaya a la ruina por 2 extraños, por un sentimiento de deuda que nadie más entiende? Se inclinó hacia adelante. La nostalgia no alimenta al ganado, Alonso. Los dólares, sí. ¿Vas a elegir un fantasma del desierto sobre el futuro de tu propia sangre, sobre Chema? El nombre de su hermano fue un golpe bajo. Alonso cerró los ojos un momento. Vio el rostro de su padre, la tierra seca, los animales famélicos. Vio a Chema, con su futuro por delante, atado a un rancho que se hundía. Luego vio los ojos de Nagiara en el mercado, y los ojos de la niña que le dio agua en el desierto. Necesito pensarlo, dijo Alonso, levantándose. Su voz era un susurro. Por supuesto, dijo Ignacio, victorioso, sabía que había ganado. Pero no tardes mucho, el agua y la paciencia de la gente se agotan. El viaje de regreso a la esperanza fue un infierno.
Alonso manejó sin ver el camino. Las palabras de Ignacio giraban en su cabeza. Tierras, con agua, salvar tu ganado, el futuro de Chema. Era un trato claro, un trato de negocios, entregar a dos personas a cambio de la supervivencia de todo lo demás. No era esa la responsabilidad de un hombre, salvar a los suyos. Al estacionar la carreta, vio a Nayara salir del gallinero con unos huevos en la mano. Itzae jugaba cerca, haciendo rodar el trompo que Chema le había regalado. Ella lo miró, y en su mirada no había peticiones, solo una aceptación silenciosa de lo que fuera que la vida les trajera. Alonso entró a su casa, se dejó caer en una silla y enterró el rostro en sus manos. El peso de la decisión lo aplastaba. Por primera vez en su vida, el honor y la responsabilidad señalaban en direcciones opuestas. Y en ese momento de absoluta soledad, con el sabor amargo del fracaso en la boca, Alonso pensó que tal vez, solo tal vez, tendría que aceptar. La madrugada encontró a Alonso en el mismo lugar, con la misma decisión pesándole en el estómago como una piedra. Había pasado la noche en vela, pero la luz del día no trajo claridad, solo trajo la imagen inescapable de su ganado buscando agua en los charcos secos. Se vistió con movimientos lentos, como si cada prenda fuera de plomo. Sabía lo que tenía que hacer. Era lo más sensato, lo único que un hombre responsable haría. Salió al patio. El aire ya estaba caliente. Nayara estaba allí, como siempre, llenando un balde en el abrevadero para regar unas hierbas que había plantado cerca de la cocina. Itzae estaba sentado en los escalones, jugando con un par de piedras blancas que había encontrado. Alonso se acercó. Sus pasos fueron tan pesados que Nayara alzó la vista de inmediato. Ella lo miró a los ojos, y sin que él dijera una palabra, algo en su expresión se endureció. Ya lo sabía. Tenemos que hablar, dijo Alonso, su voz ronca por la falta de sueño. Nayara dejó el balde. Habla. Alonso respiró hondo. La situación, la sequía, el rancho no va a aguantar. Las palabras salían torpemente. Don Ignacio me ofreció un trato. Tierras con agua para el ganado. Nayara no movió un músculo. ¿A cambio de qué? Alonso no pudo sostener su mirada. Miró hacia los pastizales amarillos. A cambio de que ustedes se vayan, él dice que les dará protección, un lugar lejos de aquí. Un silencio denso cayó entre ellos. Itzae dejó de jugar con las piedras. Sus grandes ojos oscuros fueron del rostro angustiado de Alonso al rostro de piedra de su madre. Nayara no pareció sorprendida, solo asintió, una vez, con amargura. Protección, pronunció la palabra como si tuviera un sabor venenoso. Entiendo. Dio media vuelta, como para ir a recoger sus pocas cosas. Era una rendición silenciosa y devastadora. En ese momento, Itzae se levantó. No corrió hacia su madre. En vez de eso, se acercó a Alonso. El hombre lo miró, confundido por el movimiento. El niño alzó su mano pequeña y la puso sobre la mano grande y callosa de Alonso. Su toque era suave, pero a Alonso le pareció que quemaba. No, dijo Itzae, con una claridad absoluta. Alonso parpadeó. Itzae, esto es difícil, pero... El fuego, interrumpió el niño, mirándolo directamente. El fuego no vino del desierto. Alonso se quedó helado. Itzae seguía hablando, con la seguridad simple de quien cuenta algo que ha visto. Soñé otra vez, con el hombre del sombrero de plata. El fuego viene de adentro de él. Itzae apretó la mano de Alonso. Él es el perro que no ladra, por eso no lo oímos, pero muerde por dentro. Las palabras del niño, tan extrañas y tan directas, atravesaron la niebla de desesperación en la mente de Alonso. El hombre del sombrero de plata. Don Ignacio siempre usaba su sombrero de fieltro gris. El perro que no ladra. La traición silenciosa. El fuego viene de adentro de él. De repente, todo encajó. El incendio del granero, la oferta demasiado buena, la insistencia en alejar a Nayara. No era solo crueldad o racismo, era una estrategia. Ignacio quería las tierras donde el clan de Nayara se escondía. Quería que Alonso estuviera tan desesperado, tan acorralado, que le entregara a la única persona que podía guiarlo hasta ese lugar. O que, al menos, la hiciera desaparecer. La verdadera amenaza nunca habían sido los apaches en las montañas. Había estado sentado a su mesa, ofreciéndole comida y consejos envenenados. Alonso retiró su mano de la de Itzae y se llevó ambas a la cara. Un sonido entre un gemido y un sollozo le salió del pecho. No era solo rabia, era vergüenza.
vergüenza por haber considerado, aunque fuera por un momento, caer en la trampa. Nájera, que había observado la escena, vio el cambio en Alonso, vio cómo su postura derrotada se tensaba, cómo sus ojos, antes apagados, recuperaban un fuego frío. Alonso bajó las manos, miró a Itzae, luego a Nájera. «Tenías razón», le dijo a Nájera, su voz ahora firme. «No existen lugares tranquilos, porque hombres como Ignacio los envenenan». Se enderezó. «Ustedes no se van a ir», Nájera lo estudió. «¿Y tu rancho? ¿Tu ganado?» «Mi padre me enseñó que el honor es lo único que perdura», dijo Alonso. «Si entrego a un niño para salvar un terreno, entonces ya no tengo nada que salvar». Miró hacia la casa. «Chema», su hermano salió corriendo por la puerta, claramente alarmado por el tono de su voz. «Alonso, ¿qué pasa?» «El trato de Ignacio era una mentira», declaró Alonso. «El incendio, la presión, todo. Quiere que le entregue a Nayara para llegar a su gente, para sacarlos de las tierras que él quiere para su mina». Chema palideció. «¿Estás seguro?» Alonso puso una mano en el hombro de Itzae. «Itzae me lo acaba de mostrar. La traición viene de la ciudad, no del desierto». Chema miró al niño, luego a su hermano. Asintió, una determinación nueva en sus ojos jóvenes. «Entonces, ¿qué hacemos?» Alonso miró a Nayara. Por primera vez, no vio solo desconfianza en sus ojos, vio un destello de algo parecido a la esperanza. «Nos quedamos», dijo Alonso, «para todos. Y vamos a luchar. Pero no con sus armas, con la verdad». Nájera dio un paso adelante. «Mi gente está escondida en la Sierra del Diablo, en los cañones al norte. Es un lugar difícil. Ignacio nunca lo encontrará sin un guía. Él cree que tú eres ese guía», dijo Alonso. «Por eso te quiere. Así que no podemos dejarte ir, y no podemos esconderte. Tenemos que enfrentarlo». Una ligera, muy ligera, curva apareció en los labios de Nájera. No era una sonrisa, pero casi. «Es un plan peligroso». «Ya no hay planes seguros», respondió Alonso. Itzae, que había estado escuchando, tiró suavemente del pantalón de Alonso. «¿El hombre del sombrero plateado va a volver?» Alonso se agachó para estar a su altura. «Sí, Itzae, probablemente va a volver, pero esta vez nosotros estaremos listos». El niño asintió serio. Luego, inesperadamente, le ofreció una de sus piedras blancas a Alonso. Un pequeño gesto de confianza. Alonso la tomó. Era suave y caliente por el sol. La cerró en su puño. Era una promesa. La decisión estaba tomada. Ahora, la guerra comenzaba. La decisión estaba tomada, pero ahora venía la parte difícil. Alonso reunió a Chema, al viejo Tomás y a Nájera en la cocina. Itzae dormía en el cuarto de al lado, agotado después del estrés de la mañana. «No podemos enfrentar a Ignacio con fuerza», comenzó Alonso con los brazos cruzados. «Él tiene más hombres, más dinero, más influencia». «Entonces, ¿cómo?», preguntó Chema, inclinado sobre la mesa. «Con la verdad, tenemos que probar dos cosas. Primero, que él mandó quemar el granero. Segundo, que quiere las tierras de la Sierra del Diablo para su mina, sin importarle la gente que vive ahí». Tomás resopló. «Patrón, con todo respeto, don Ignacio es una serpiente. No deja huellas». «Todas las serpientes dejan huellas, Tomás», dijo Nájera, hablando por primera vez en la reunión. Su voz era baja pero clara. «Solo hay que saber dónde buscar». Todos la miraron. «¿Qué sugieres?», preguntó Alonso. «Los hombres que quemaron el granero no eran de aquí. Yo los vi escapar. Uno cojeaba un poco, del pie derecho. Eran forasteros que necesitan dinero. Y a veces los hombres que necesitan dinero hablan». Chema se iluminó. «El pueblo, en la cantina, siempre hay gente que ve cosas, que oye cosas». «Es peligroso», advirtió Tomás. «La gente tiene miedo de don Ignacio. No querrán hablar». «Entonces no les preguntaremos por Ignacio», dijo Alonso pensativo. «Preguntaremos por los forasteros, por el hombre que cojea. Chema, tú y yo vamos a preguntar con cuidado, mañana temprano». «¿Y lo de la mina?», preguntó Chema. «¿Cómo probamos eso?». Alonso miró a Nájera. «Necesitamos saber exactamente dónde está tu gente. ¿Puedes decírnoslo o mostrarnos en un mapa?». Nájera se quedó quieta por un largo momento. Confiar en Alonso era una cosa, confiar en un mapa, en papel que podía caer en manos equivocadas, era otra muy distinta. Su instinto le gritaba que no. «Es mi clan», dijo finalmente. «Son los últimos de mi familia. Si les pasa algo...». «Si Ignacio encuentra el lugar sin nosotros para detenerlo, les pasará algo seguro», dijo Alonso con suavidad. «Nosotros no queremos el lugar, queremos protegerlo. Para eso, necesitamos saber qué es lo que él quiere». Nájera cerró los ojos, respiró hondo, luego tomó un lápiz que estaba sobre la mesa y un trozo de papel sucio. Con líneas firmes, comenzó a dibujar. «Aquí está el rancho».
dijo, marcando un punto. Al norte, 3 días caminando, está la Sierra del Diablo. No hay caminos para carretas, solo senderos para caballos o para ir a pie. Dibujó unas montañas. Dentro hay un cañón escondido con un pequeño río que no se seca en verano. Ahí están ellos, menos de 40 personas, hombres, mujeres, niños, viven de la caza, de algunas plantas, no molestan a nadie. Alonso estudió el mapa rudimentario. Era un lugar remoto, perfecto para esconderse, y perfecto para una mina si alguien creía que ahí había minerales. Ignacio tiene papeles, dijo Alonso. Seguro tiene permisos falsos, mapas de concesiones mineras. Si podemos conseguir uno de esos papeles, tendremos la prueba. ¿Cómo?, preguntó Chema. Rosario, dijo Alonso, y vio cómo su hermano palidecía. Rosario era la novia de Chema, la hija de don Ignacio. No, Alonso, dijo Chema sacudiendo la cabeza. No puedo pedirle eso. Ella no sabe nada de los negocios de su padre, y además, después de todo esto, dudo que quiera verme. No le pidas que robe, aclaró Alonso. Háblale, escúchala. Si ella cree que su padre está haciendo algo malo, quizás ella misma quiera ayudar, pero solo si ella quiere, Chema. No la fuerces. Chema asintió, aliviado pero aún preocupado. Al día siguiente, Alonso y Chema fueron al pueblo. Fueron a la cantina El Rodeo al mediodía. El lugar estaba casi vacío. El dueño, un hombre grueso llamado Faustino, los saludó sin mucho entusiasmo. Don Alonso, Chema, ¿qué los trae por aquí? Información, Faustino, dijo Alonso, poniendo un par de monedas sobre la barra. La noche del incendio en mi rancho, vinieron unos forasteros por aquí. Uno cojeaba. ¿Los viste? Faustino miró las monedas, luego miró hacia la puerta, nervioso. Mucha gente pasa por aquí. Faustino, insistió Chema. Ellos quisieron quemar a los caballos vivos. No es solo un incendio. El cantinero se pasó una mano por la cara, bajó la voz. Sí, los vi. Llegaron en un coche viejo, azul, tomaron unos tragos y hablaban muy bajo. Uno se quejaba del pie. Dijo que se había torcido al saltar una cerca. ¿Oíste algo de lo que decían?, preguntó Alonso. Poco, solo que el jefe les había pagado por adelantado y que tenían que reportarse en un lugar cuando terminaran. Faustino se inclinó. Uno de ellos, el que cojeaba, dejó caer un papel, un papelito de esos que usan para anotar. Yo lo recogí y lo tiré a la basura después, pero me acuerdo que decía Casa del Águila y un número, el número 3. ¿Casa del Águila?, repitió Chema. Eso es el nombre de una vieja hacienda en ruinas al este del pueblo. Nadie vive ahí. Alonso recogió las monedas y se las dejó a Faustino. Gracias, esto ayuda. Al salir, Chema miró a su hermano. ¿Crees que alguien los esperaba ahí? Es un lugar para esconderse o para recibir órdenes, dijo Alonso. Tenemos que ir, pero no ahora, de noche. Mientras regresaban al rancho, la urgencia crecía en el pecho de Alonso. Tenían una pista, tenían un mapa, pero don Ignacio no era un hombre paciente. Si sentía que Alonso no iba a aceptar su trato, su próximo movimiento podría ser mucho peor. Era una carrera contra el tiempo, y el reloj ya estaba corriendo. La noche en la casa del Águila fue tensa y silenciosa. Alonso, Chema y Tomás observaron las ruinas desde lejos, pero el lugar parecía abandonado. La pista del papel no los llevó a encontrar a los hombres, pero sí confirmó sus sospechas. Era un punto de encuentro. Al día siguiente, mientras el sol se alzaba, Alonso tomó la decisión final. Vamos al pueblo, dijo a Chema, a la plaza principal. Voy a hablar con la gente. ¿Y si no te creen?, preguntó Chema preocupado. Entonces habré perdido mi reputación, pero si no lo intento, habré perdido mi honor. Alonso miró a Najiara. Necesito que tú y Itzae se queden aquí, fuera de vista, por seguridad. Najiara asintió. Ten cuidado. Alonso y Chema recorrieron el rancho, hablando con cada uno de los hombres que aún se habían quedado. Les pidieron que fueran al pueblo, que difundieran que Alonso del Río tenía algo importante que decir al mediodía. Para cuando Alonso llegó a la plaza de Santa Anita, ya había un grupo considerable. Curiosidad, escepticismo y expectativa se mezclaban en los rostros. Vio al tendero Guerra, a Faustino el cantinero, a varias familias conocidas. Justo cuando Alonso se subía a los escalones de la pequeña fuente de la plaza, el automóvil negro de don Ignacio llegó lentamente. Se detuvo al borde de la multitud. Ignacio bajó, arreglándose su sombrero de fieltro gris plata. Caminó con calma, con una sonrisa segura. Alonso, amigo, dijo Ignacio con una voz que todos podían oír. Veo que convocas a la gente. ¿Problemas con la sequía? Ya te dije, mi oferta sigue en pie. Mi problema no es la sequía, Ignacio, respondió Alonso con voz fuerte y clara. Mi problema es la traición.
Un murmullo recorrió la plaza. Ignacio no perdió la sonrisa, pero sus ojos se endurecieron. ¿Traición? ¡Qué palabras tan fuertes! «Quemaron mi granero», dijo Alonso mirando a la gente. «Quisieron matar a mis caballos para asustarme, para dejarme sin recursos, y yo sé quién lo ordenó». La gente empezó a mover inquieta. Ignacio soltó una risa corta. «Esto es absurdo. ¿Tienes pruebas o solo son acusaciones de un hombre desesperado?» «Tengo una pista», dijo Alonso. «Los hombres forasteros que lo hicieron se reunían en la Casa del Águila, un lugar que tú, Ignacio, conoces bien, porque esa hacienda en ruinas es de tu propiedad». Ignacio palideció levemente. No había esperado que Alonso investigara tanto. «Mucha gente conoce ese lugar, no prueba nada». «Y tengo algo más», continuó Alonso. «Sé que quieres las tierras de la Sierra del Diablo. No para pastos, para una mina, y para eso necesitas que la gente apache que vive allí desaparezca. Por eso querías que te entregara a Nayara, no para protegerla, para usarla o para eliminarla». Ahora los murmullos eran más fuertes. Algunas personas miraron a Ignacio con duda. «Estás mintiendo», gritó Ignacio, perdiendo por un momento su compostura. «Estás inventando historias para cubrir tu propia irresponsabilidad, por proteger a una bruja y a su niño endemoniado». La palabra bruja y endemoniado hicieron efecto. Algunas cabezas asintieron. El miedo era un arma poderosa. En ese momento, Chema empujó su camino entre la multitud. No venía solo. Traía de un brazo a un hombre joven, de rostro demacrado y con una pierna que arrastraba ligeramente. Era el hombre que cojeaba. «Esta es la prueba, Ignacio», dijo Chema, con voz temblorosa pero firme. «Él es uno de los hombres que quemó el granero. Lo encontramos escondido cerca de la Casa del Águila. Estaba herido y asustado. El hombre, llamado Efraín, no miraba a nadie a los ojos». «Dile a la gente, Efraín», instó Alonso. «¿Quién te pagó?» Efraín tragó saliva. Habló en un susurro que, en el silencio total de la plaza, se escuchó claro. «Nos pagó un hombre con sombrero fino. Nos dio dinero por adelantado. Dijo que era para darle una lección al ganadero terco, para que entendiera que no debe mezclarse con gente inferior». «Mientes. Es un borracho, un delincuente», rugió Ignacio, pero el pánico asomaba en su voz. «¿Y el papel, Efraín?», preguntó Chema. «El que dejaste caer en la cantina. ¿Qué decía?» «Decía Casa del Águila, número 3. Era el lugar para reportarnos después del fuego». Don Ignacio Velasco estaba completamente pálido. Su máscara de hombre respetable y poderoso se resquebrajaba frente a todos. Esto es un complot», balbuceó. «Alonso te pagó para decir esto». Pero ya era demasiado tarde. La gente veía la verdad en el rostro aterrorizado de Efraín y en la desesperación de Ignacio. Los mismos vecinos que antes habían dudado de Nayara ahora veían al verdadero enemigo. Faustino, el cantinero, dio un paso adelante. «Yo vi el papel, don Alonso, es verdad, y vi a esos hombres aquella noche. Lo que dice Efraín es cierto». Una mujer mayor, doña Chabela, señaló a Ignacio con un dedo tembloroso. «¿Y lo de la mina, don Ignacio? ¿Es verdad que quiere sacar a la gente de la sierra? Son tierras sagradas». El alcalde del pueblo, que había estado observando desde atrás, se acercó con el rostro serio. «Don Ignacio, estas son acusaciones muy graves. Con la declaración de este hombre y las investigaciones sobre la propiedad de la Casa del Águila, tendremos que iniciar una investigación formal. Y sobre la mina, necesitaremos revisar todos sus permisos». Ignacio ya no podía hablar. Miró a Alonso con un odio absoluto. Luego, viendo cómo la multitud, antes neutral o a su favor, ahora lo observaba con reproche y disgusto, dio media vuelta. Se metió de golpe en su automóvil y el conductor arrancó rápidamente, levantando una nube de polvo. El silencio que dejó fue profundo. Luego, poco a poco, la gente empezó a hablar, a comentar, a acercarse a Alonso. Alonso no sintió victoria, solo sintió un cansancio enorme. Había arriesgado todo y había ganado, pero miró a Chema y luego en la dirección de su rancho, donde Nayara e Itzae esperaban. Sabía que la batalla más grande, la de vivir con las consecuencias, apenas comenzaba. El polvo del automóvil de don Ignacio se asentó sobre la plaza, pero el silencio incómodo permaneció. Todas las miradas estaban puestas en Alonso. Él respiró hondo, sintiendo el peso de esas miradas. El alcalde, don Teodoro, fue el primero en romper el silencio. Se acercó a Alonso. «Alonso, esto es increíble. Si lo que dice ese hombre es cierto y hay pruebas de los permisos de la mina,
La sabrá, dijo Alonso, con voz cansada pero firme. Ignacio es cuidadoso, pero la ambición deja rastros. Él quería esas tierras a cualquier costo. Doña Chabela, la mujer mayor, se acercó. Y la mujer Apache, Alonso, la que salvó a tus caballos. ¿Ella y su niño están bien? Alonso asintió. Están en mi rancho, a salvo. Ellos no son el peligro, solo querían vivir en paz. Varios vecinos bajaron la vista, avergonzados por sus propios prejuicios. Don Teodoro miró a la gente. Esto va a llevar tiempo, habrá investigaciones, pero por hoy creo que hemos visto la verdad. Se volvió a Alonso. Tu rancho, Alonso, la sequía, ¿cómo vas a seguir? Alonso miró a los rostros conocidos, a sus vecinos, muchos de ellos también luchando contra la falta de agua. No aceptaré las tierras de Ignacio, declaró. No quiero nada que tenga que ver con él, pero tal vez nosotros, los rancheros de la zona, podamos ayudarnos, compartir lo poco que tenemos, rotar el ganado a los pastos que aún tienen un poco de agua. Juntos podemos aguantar hasta que lleguen las lluvias. Fue una idea simple, pero en la desesperación nadie la había considerado. Un murmullo de aprobación, tibio al principio, luego más fuerte, recorrió la plaza. Al regresar a La Esperanza, Alonso encontró a Nayara de pie en el porche, con Itzae a su lado. Ella lo miraba fijamente, esperando noticias. Se fue, dijo Alonso, al llegar frente a ellas. La gente lo vio por lo que es. Habrá una investigación. Su mentira terminó. Nayara cerró los ojos por un momento. Un largo suspiro salió de su pecho. Itzae se aferró a su mano, pero esta vez no por miedo, sino como un gesto normal. ¿Y tu clan?, preguntó Chema, que venía detrás. Por ahora, a salvo, dijo Nayara. Si Ignacio está en problemas, no podrá mandar a sus cazadores. Tendrán tiempo para moverse más adentro de la sierra, si es necesario. Pasaron los días. La noticia del enfrentamiento en la plaza se extendió por todo Chihuahua. Don Ignacio Velasco, una vez el hombre más influyente, ahora estaba siendo investigado por las autoridades. Su reputación estaba hecha pedazos. En La Esperanza, el cambio fue lento pero real. Los vecinos, cumpliendo su palabra, comenzaron a cooperar. Un día, el ranchero de la propiedad de al lado, don Rafael, llegó con una carreta cargada de heno. Para que tus animales aguanten, Alonso, dijo, estrechándole la mano, y cuando necesites, tus animales pueden pastar en mi terreno cerca del arroyo. El agua es poca, pero es para todos. Era un gesto que hubiera sido imposible semanas antes. Una tarde, Chema se acercó a Alonso, nervioso. Rosario vino a verme. Alonso lo miró con preocupación. ¿Y? Está destruida. Dice que no sabía nada de lo que hacía su padre, que está avergonzada. Chema se pasó una mano por el cabello. No sé qué va a pasar con nosotros, pero al menos hablamos. Mientras, Itzae cambiaba. Las pesadillas feroces se hicieron menos frecuentes. Ahora sus sueños eran a veces sobre caballos corriendo libres o sobre cielos con nubes de lluvia. Pasaba horas en los establos con Chema, ayudando a cepillar a los caballos. Hablaba un poco más, y una tarde, Alonso lo escuchó reír, un sonido claro y extraño que llenó el patio con una luz nueva. Nayara seguía trabajando, pero algo era diferente. Ya no trabajaba con la desesperación silenciosa de quien paga una deuda. Un día, mientras arreglaban una cerca juntos, Alonso se lo mencionó. Puedes descansar, Nayara, no tienes que demostrar nada. Ella lo miró, y por primera vez, Alonso vio una ligera sonrisa en sus ojos, aunque no en sus labios. No trabajo por deuda, Alonso. Trabajo porque es mi casa, porque quiero. Esas palabras significaron más para Alonso que cualquier victoria en la plaza. Una noche, después de la cena, Alonso salió al porche. El calor del día cedía, dejando un aire fresco. Desde allí podía ver a Chema mostrándole a Itzae cómo atar un nudo especial. Podía ver a Nayara sentada en un banco, tejiendo algo con hojas secas que había juntado. Tomás y un par de vaqueros fumaban un cigarro cerca del corral, riéndose de algo. El rancho no estaba arreglado. La sequía seguía, el futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, La Esperanza se sentía como un hogar. Nayara se acercó y se apoyó en la barandilla a su lado, mirando el mismo paisaje. Pagaste tu deuda, dijo ella, en voz baja. Alonso pensó en el desierto, en la sed, en la niña que le dio agua. Pensó en el hombre que había sido, obsesionado con el control y la tradición. No, respondió Alonso también en voz baja. Pagué una deuda de honor, pero encontré algo más, algo que no sabía que necesitaba. Ella no preguntó qué era, solo asintió comprendiendo. Itzae corrió hacia ellos con el trompo en la mano. Chema dice que mañana me enseñará a montar un caballo pequeño. ¿Puedo? Alonso miró a Nayara. Ella asintió,
con una expresión de confianza que antes le hubiera sido imposible. «Claro que puedes», dijo Alonso, poniendo una mano en el hombro del niño. El sol se ocultó detrás de las montañas, pintando el cielo de morado y naranja. En el rancho La Esperanza, la familia, forjada no por sangre sino por elección y por verdad, se preparaba para un nuevo día. Juntos.